breve repaso a la historia de la mediumnidad o canalización. Aunque nos lo pueda parecer, contactar con los seres de otros planos no es una moda, ni un hecho que naciera hace 4 días, sino que desde que existe el ser humano, y hablamos de millones de años, éste siempre ha tenido la necesidad de contactar y ha mantenido contacto de una forma u otra con los seres que habitan en los distintos planos espirituales. Tal y como ya se ha apuntado, las necesidades de contactar en cierta forma han sido creadas por el propio ser humano, aunque sea también importante la existencia de este vínculo entre los diferentes planos para la evolución, tanto para los seres que habitamos en un plano como los que lo hacen en otro. Los motivos o necesidades para contactar, así como la forma de hacerlo, han ido cambiando y evolucionando, adaptándose y transformándose desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, y sin lugar a dudas lo seguirá haciendo. Al decir desde el principio de los tiempos, no penséis que nos equivocamos, y aunque no se pueda saber exactamente cómo contactaban los primeros Homo sapiens hace más de 200.000 años, sí que se puede deducir que durante alguna época debían hacerlo de modo parecido como contactan todavía en nuestros días diferentes etnias o tribus que viven en zonas aisladas o apartadas de lo que actualmente consideramos civilización. Si repasamos la historia de la humanidad, podremos comprobar que desde hace muchos eones los humanos tienen la certeza de que la vida no se acaba en el plano Tierra, encontrando un claro ejemplo de ello en el antiguo Imperio egipcio, que ya en el 2681 a.C. se preparaban para vivir en otro plano después de la muerte, a la vez que también se sabe que sus sacerdotes realizaban rituales para contactar con el mundo espiritual. Hecha esta pequeña introducción, nos centraremos más de pleno en lo que concierne a la historia de la mediumnidad o canalización, a partir de hechos sucedidos mucho antes del 1848, fecha que se considera el principio de la nueva espiritualidad, ya que si tan solo lo expusiéramos desde lo ocurrido a las hermanas Fox, lo haríamos de una parte muy corta de ella. Por esta razón, repasaremos en primer lugar uno de los libros de relatos más antiguos, el cual, aunque exista la posibilidad de lo que cuente no sea real, creemos que está basado o inspirado en hechos que sí lo son. Estamos hablando de la Biblia. En la Biblia podemos encontrar muchísimos capítulos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a seres humanos contactando con seres espirituales, a los que nombran ángeles, arcángeles e incluso Dios. Un primer ejemplo de ello se nos presenta en el Génesis, que relata en el apartado de la creación del ser humano que Dios habla a Adán y Eva, indicándoles cuál debe ser su comportamiento en el paraíso. Si seguimos con el Antiguo Testamento, iremos encontrando otros capítulos y personajes que contactan o son contactados por o con seres espirituales, como cuando Caín es reprimido por haber matado a su hermano, Noé, al que Dios le anuncia el diluvio ordenándole la construcción del arca, a Abraham, que se le atribuye seguir órdenes dadas por Dios, y en otras ocasiones se le cita que puede ver y hablar con ángeles, o bien Moisés, que fue inspirado para escribir los 10 mandamientos, pudiendo encontrar también una larga lista más.
También son muchos los pasajes del Nuevo Testamento donde se exponen diferentes contactos entre seres humanos y el plano espiritual, como el de María, que recibe el mensaje del nacimiento de Jesús a través del arcángel Gabriel, y José, que le hablan en varias ocasiones distintos ángeles mediante sueños. Tanto el Nuevo Testamento como en el Evangelio se encuentra que Jesús de Nazaret habla con seres no encarnados, seres espirituales, citándose en numerosas ocasiones que habla con el Padre, con Dios, y también que mantiene conversaciones con los ángeles. Sobre ello queremos destacar lo que comentan sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, cuando le acompañaron a orar a la montaña de la Transfiguración. Ellos nos dicen que estando Jesús orando, de repente se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestimentas se volvieron blancas como la luz, cuando de repente aparecieron Moisés y Elías, estableciendo una conversación con él. En la misma fuente encontramos varios pasajes donde los apóstoles ven y hablan con Jesús después de su muerte. Y en otro nos apunta que estando reunidos el día de Pentecostés, estos recibieron la inspiración del Espíritu Santo. Llegando a este momento, daremos un salto hasta Heidelberg en el año 1848, encontrándonos con la primera experiencia registrada y catalogada de comunicación con un ser de otro plano. Este hecho le sucedió a las hermanas Fox, las cuales escucharon unos golpes que más tarde se atribuyeron a un vendedor ambulante, cuyo cuerpo se descubrió enterrado en el sótano de la casa que habitaban. Con esta serie de golpes, los cuales no tardaron en transformarse en un lenguaje, atribuyendo a uno como sí y para el no, dos, siendo ello el principio de lo que se llamó nueva espiritualidad. La noticia de diferentes manifestaciones ocurridas en los Estados Unidos se expandió por todo el mundo, consiguiendo rápidamente, fuese por curiosidad o por necesidad, contactar de nuevo con el mundo espiritual. La forma de comunicarse con otros planos evolucionó rápidamente, apareciendo las mesas parlantes, la escritura automática y otros útiles como la Ouija o aparatos que permiten grabar las voces de los seres espirituales a través de lo que llamamos psicofonía, quedando la mayoría de estos, con el paso del tiempo, obsoletos, siendo una de las causas principales la aparición de los medios. En 1857, y de la mano de Allan Kardec, considerado el padre del espiritismo, llegó con este movimiento una de las más importantes revoluciones. Actualmente, los términos de medium y de mediumnidad prácticamente solo los siguen utilizando los espiritistas, empleando la mayoría de las demás corrientes espirituales las de canalizador y canalización. De mediumnidad o de canalizaciones existen diferentes tipos, denominándose cada una de ellas según la forma o función que desarrollan, siendo las más comunes las psicofónicas o parlantes, las cuales exteriorizan por medio de la palabra el pensamiento del ser espiritual. Los medios videntes son aquellos que están dotados de la capacidad de ver a los seres espirituales. Los claravidentes tienen la capacidad de ver más allá de los sentidos ordinarios y predecir el futuro. Los defectos físicos, estos pueden producir movimientos de cuerpos inertes o provocar ruidos. Los sanadores poseen la facultad de sanar sin necesidad de utilizar medicamentos, y los psicógrafos
son los que plasman mediante la escritura los pensamientos de los seres espirituales. Para terminar este breve repaso, mencionaremos que la mediumnidad en sí misma no ha quedado exenta de la evolución, ya que en un principio las o los médiums surgieron como sonámbulos o inconscientes, apareciendo poco a poco los conscientes, los cuales siguen siendo mayoría en nuestros días. Pero ello no quiere decir que el modo de canalización no siga evolucionando, ya que en la actualidad, con la finalidad mayormente de poder anular dentro de lo posible muchas confusiones, fantasías o lo que es provocado con mala idea o por beneficio propio, se está realizando el trabajo de ayuda a los seres necesitados, tanto los de otros planos como los encarnados, basándose en lo que ya en 1857 dejó escrito Allan Kardec, y que es lo siguiente: médiums lo somos todos. O sea, que canalizadores lo somos todos. Llevar a la práctica esta nueva forma de trabajo, siendo actualmente muchos los grupos de ayuda espiritual que la realizan, entre ellos Spy Espiritual, es muy sencilla, aunque se aconseja hacerlo en grupo y que en él haya personas experimentadas. Para ello, tan solo se debe tener la voluntad de hacerlo, poniendo el pensamiento hacia la acción de ayuda que se quiera ofrecer. La práctica de ejercer la mediumnidad con el pensamiento no quiere decir que no sea necesario el trabajo de los diferentes tipos de médiums que se han mencionado anteriormente, ya que estos seguirán siendo los transmisores de los mensajes de aprendizaje que tengan a bien hacernos llegar desde el plano espiritual.